Si hablamos de Punta Carretas y mencionamos calles tales como Yauri, García Cortinas o Solano García, seguramente muchos piensen en el shopping. Sin embargo, durante más de 70 años, entre 1915 y 1986, en ese mismo lugar funcionó un gigantesco centro de reclusión que inicialmente fue destinado a unos 400 presos, algunos de ellos de alto riesgo. Esa cárcel fue testigo de episodios épicos, como la fuga de los militantes anarquistas en 1931, y claro está, la fuga de un centenar de tupamaros en 1971 que coronó exitosamente la operación conocida como El Abuso. El penal de Punta Carretas fue el lugar en donde estuvieron recluidos decenas de presos políticos entre 1968 y 1985, en las épocas de un país con las libertades individuales restringidas, derechos humanos vulnerados y una dictadura feroz que implicó también el peor de los terrorismos de Estado. En el marco de ese contexto histórico, les proponemos esta tarde hablar sobre un libro que cuenta la historia de esos uruguayos que se propusieron además recrear la sociedad que soñaban dentro de la cárcel, buscando un poco de luz en el medio de tanta oscuridad. El socialismo en el penal de Punta Carretas nos cuenta sin duda una historia de resistencia, pero también de solidaridad, cooperación, empatía y amistad. A través de decenas de relatos y testimonios, su autor nos introduce en un mundo lleno de penurias, pero sin dejar de lado el humor, el amor y la ternura. Hoy nos acompaña en estudios el autor de este libro. Su nombre es Alberto Silva y tiene 69 años. Es escritor y periodista y se ha desempeñado durante su vasta carrera en varios medios de prensa, radio y televisión. Alberto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros aquí. A ustedes, muchas gracias. Y antes que nada, gracias por el café en lo previo y gracias por esta presentación increíble, la verdad. Bueno, gracias, pero en serio, vamos a acercarnos un poco más al micrófono. Sí, pero en serio, muchas gracias, Ulises. No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y viste que te esperamos también con Alfredo porque sabemos que te gusta. Sabemos que te gusta. Y antes de empezar con las preguntas, vamos a cambiar de cortina a ver a qué te hace acordar la cortina que se viene. Ah, brillante, claro. Este fue mi primer programa de radio. Bueno, ahí va. Estamos escuchando Vamos a Andar, de Silvio Rodríguez, que tiene algo que ver con tu historia periodística. Muchísimo. El otro día justo alguien me la mandó esta canción. Pero cumplió años justo el viernes pasado. Claro, Silvio. Bueno, yo tuve la suerte en un viaje con la banda viajera Mariando en el avión de México a La Habana. Me encontré con Silvio y le conté que había un programa en Uruguay que quise que el nombre del mismo fuera Vamos a Andar. Y te contaba que me mandaron la canción y hacía tiempo no la escuchaba. Digo, qué historia, ¿no? Porque todo el mundo se modifica, se recicla. Digo, yo suscribo absolutamente todo este texto. Todo lo que dice Silvio en esta poesía, que tiene bastante, en este manifiesto. Que tiene bastante que ver con el libro en cuestión. Bueno, en alguna medida sí. En alguna medida tiene bastante que ver. Pues sabes que yo ayer empecé a escuchar la canción. Tenés razón. Porque esto le va a gustar a Alberto, porque es el primer programa que él tuvo. No le voy a preguntar el año porque. No, ¿cómo no? El programa arrancó en 1984. 84, fíjate, ¿no? En la dictadura. Todavía en la dictadura. Gracias al número 1 en la comunicación radial ayer, hoy y mañana, José Germán Araujo. Exactamente, que hace poco se inauguró un tramo de una calle en el centro de Montevideo con ese nombre. 10 años estuvimos con el doctor Óscar López Goldaracena. Decían que era imposible, pero dijimos, vamos a andar. Se consiguió. Insistimos, y el tramo sur de la calle Andes se llama José Germán Araujo. Y como desde el corazón, que es donde late la izquierda, se puede siempre sumar algo más. Entonces le sumamos a esa calle espectacular, que es un reconocimiento, un mural que la Brigada Andrés Di Pascua, en donde termina la calle, en el muro que está allí en el dique Magua, está Germán con su ¿qué tal, amigos? Y su sonrisa. Bueno, para empezar con el libro, a lo largo de tu carrera, que es muy larga y muy variada, has escrito y hablado muchísimo del pasado reciente, de la dictadura y de los derechos humanos. Te has centrado en eso, podríamos decir. Sí. Sin embargo, me da la sensación de que este libro es muy especial para vos. ¿Es así? Sí, es muy especial, sí, en todo. Bueno, yo diagramé la tapa. Bueno, acá la tengo la tapa. Miren, que tiene un detalle que está buenísimo, que es que es que el puño está como en un cuadradito, ahí, que le queda muy bien. Sí, es muy especial porque, bueno,
Para empezar, yo no quería hacer este libro. Para empezar por ahí. La circunstancia te obliga. No. Claro. El Vamos a andar de Silvio, la batalla de ideas de alguien que lo planteaba desde la isla. Hace 5 años, un grupo de expresos del penal de Punta Carreta empezaron a trabajar para generar un memorial allí frente al penal. Que se concretó. En el 2021. Sí, señor. Es una mesa memorial con el nombre de todos los que pasaron por allí. Me convocan, por lo que tú decís, yo he trabajado mucho en todos estos temas, me sentí muy honrado a la gente de Crisol y les agradecí mucho la invitación. Les dije, mire, con todo respeto, yo creo que he escrito ya mucho en torno a este tema, se ha escrito mucho de cosas que han pasado en el penal de Punta Carreta. Bueno, vengamos a una charla y qué sé yo, pero me entran a contar una serie de situaciones, una serie de hechos. Y estamos viendo, disculpa que te corté la foto del mural. Eso quedó magnífico, eso quedó, la verdad. La hija de Germán me decía, Alberto, se está riendo, papá. ¿Cómo hicieron para pintar esa sonrisa? Me entran a contar una serie de hechos que yo les digo, pero escúchenme, ¿yo cómo no sabía esto? ¿Cómo ustedes no contaron esto? Pero ustedes son conscientes que vivieron en el socialismo, que ustedes construyeron socialismo en el peor momento. Esto tiene que contarlo. Esto sí lo voy a contar. Esto tiene que saber todo el mundo que esto pasó. Sí, vos usás una frase que dice en lo peor lo mejor, ¿no? Sí. Contanos a qué te referís exactamente y cómo lo vinculás con esta situación, que después vamos a empezar a desgranar cosa por cosa, porque ya les cuento que hay anécdotas que son increíbles. Te cuento que en lo colectivo y en lo personal me planteo siempre en lo peor lo mejor. ¿Qué quiere decir? Cuando te fue mal, cuando un golpe, cuando una... buscar algo bueno, y siempre se encuentra. Y en lo peor lo mejor, y encontrar lo mejor, y se puede. En el penal pasaron muchas cosas, hay muchas historias, muchas epopeyas, pero esta historia puntual arrancó cuando arrancó la dictadura. Parece una cosa increíble. En lo peor, arranca la dictadura cívico-militar y en el penal de Punta Carreta los presos que estaban allí deciden, tal vez sin proponérselo, vivir en comunidad, vivir en el socialismo. En lo peor, lo mejor. Ya no estaba en el penal Jaime Pérez, ya no estaba en el penal Raúl Sendic, por nombrar 2 figuras emblemáticas en la izquierda. Sí. La mayoría de los presos era gente muy joven, 18, 21, 24 años, y cuadros medios. No habían grandes, había algunos, pero la mayoría, esa era la composición. Y encima, muchos de ellos, no todos, venían de una tortura atroz, porque caen en lo previo al golpe, ya allí se había descontrolado todo, ya la tortura era un salvajismo impensable, inimaginable. Entonces, en esa coyuntura, que armaran todo esto, y todavía, y para colmo, cuando arranca la dictadura, ellos tenían un horizonte de penas de 6, de 12 y de 18 años. Claro. Entonces, claro, eso, peor que eso no puede haber nada. El horizonte es... Bueno, justamente eso fue lo que pensaron. Con este horizonte tenemos que armar algo. Y ahí fue que arrancó toda esta historia. Fuera de la prisión arrancó una huelga general. Dentro de la prisión intentaron hacer una huelga de hambre, que en realidad no anduvo por muchas cosas que cuento ahí en el libro, sí. pero sí fue el disparador para esto que se creó después, que irónicamente llamaron OPP. Claro, que es la Organización de Presos Políticos, que es una especie de juego con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Claro, ahí suman las 2 cosas, suman la ironía, sí. Pero también yo le decía, pero ustedes, aparte de la ironía, ustedes realmente construyeron un poder alternativo. Ustedes realmente era una OPP, era Organización de Planeamiento y Presupuesto dentro de la prisión. Para que la gente lo entienda, esto, ¿no? Bueno, dentro de lo peor, lo mejor, organizar una comunidad con mucha solidaridad, pero hay un caso que capaz que es el más emblemático y capaz que es el más entendible para la gente, para que la gente se haga una idea de lo que pasaba ahí adentro, y es la ingeniería impresionante que hacían con la comida. Claro, empezó todo por allí. Los presos en los penales, también en Punta Carreta, compartían algunas cosas, esta orientación política con aquella otra, sí. Este pabellón con el otro, este piso con el otro, esta celda con la otra, en fin. Cuando vino el golpe, con ese horizonte, alguien sacó una esquelita diciendo, che, lo que se viene, tenemos que inventar algo nuevo. Tenemos que ver cómo nos
posicionamos, qué hacemos. Como vamos a barajar y dar de vuelta, pero con la experiencia de haber jugado varios partidos con esas cartas. El barajar y dar de vuelta significó que todo lo que ingresara de alimentos, la población estuvo alternando entre 120 y 180 presos. Todo lo que entraba era de todos, absolutamente todo. Lo que entraba quiere decir lo que traían los familiares. Sí, pero cuando digo todo es la comida, la pasta de dientes, los abrigos, todo era colectivizado, todo era compartido. La torta de cumpleaños. Bueno, la torta de cumpleaños, aunque parezca increíble, eso fue motivo de varios días de discusión. Porque claro, la torta de cumpleaños por alguien que está preso, se la hizo la mamá. ¿Por qué la va a compartir con 150 tipos? Que capaz que no le toca ni un pedacito. No le toca nada, es injusto. La pascualina, en fin. Claro, me tocó la parte que no tiene huevo a mí. Por ejemplo. Ahora, ¿cómo haces para todo eso que llega, apilarlo en una celda? En cada piso era un almacén. ¿Cómo haces para hacer un relevamiento si a la celda 8 le llegaron 4 huevos y a la celda 6 ninguno? ¿Cómo para la otra semana compensar eso? ¿Y cómo haces el aceite? Porque ellos se cocinaban. Es una ingeniería muy problemática, porque aparte tenían pocos minutos para hacer eso. Entonces, el primer disparador fue el tema alimentos. Pero hubo dos etapas. Que si querés las tiro. Sí, no, tirala. Otra fue, que a mí me pareció genial. ¿Cómo se les ocurrió esto? Alguien tiró, porque aparte está bien. El día me contaron quién fue el de la esquelita, pero ellos no querían. Está bien no dar el nombre exacto, y yo hice lo mismo en el relato, no pongo quién cuenta qué. No, y yo me entró a desesperar, pero ¿quién dijo esto? Claro, y después me di cuenta de que en realidad está hecho el profesor, que no quiere, pero decime quién contó esto. Para que se entienda, alguien dijo, tiró y otro lo tomó, y el colectivo lo tomó. Vamos a pensar el horizonte de aquí a un año. Vamos a planificar nuestra vida de aquí a un año. Porque claro, con la dictadura, quién sabe cuánto iba a durar, y con penas de 24 años, saca la cuenta. Casi, y siendo un guacho que te torturaron, que estás ahí, capaz que te dejó tu mujer, capaz que no, yo qué sé cuántas cosas. A un año. ¿Y para qué planificar de ahí a un año? Para ese año dedicarse a estudiar, dedicarse a prepararse. Pero cuando digo estudiar, yo no sabía, por ejemplo, que habían dirigentes gremiales que no habían terminado la escuela. Bueno, terminaron la escuela. Eso pasó en otros lugares de prisión. Pero acá dieron un paso más. Armaron como una especie de liceo y dieron otro paso, una suerte de preuniversitario, y eran muy severos con los exámenes, no como era en primaria, que todos pasan para decir, mirá cómo mejoró la educación. No, ahí eran severos y reprobaban. Y tenían que hacer todo. Dar el examen. No. Andá a estudiar de nuevo. Y sacar la cuenta, y toda gente grande. Y todo, no tuve tiempo. Y que estuvieron todo un año estudiando. Y armaban toda una historia para que en los recreos, cuando venía la época de exámenes, en la celda, quedara únicamente el alumno y ese severo tribunal. Pero hicieron algo más, que es como la frutilla en la torta, y para hacer un resumen de lo que cuento acá en el libro. Tú tienes una lapicera allí en la mano. Sí. Con el canuto de una lapicera. Esto es increíble. Con el canuto. El plastiquito. Lo que vale. ¿Cómo que se llama? El tubito, digamos. Claro, que lo que se llama en la escuela como cerbatán. Ahí está, lo que se tiraban chumbo. Ahí está. Bueno, con eso y una aguja de colchonero que la afilaban contra el piso que era Portland, pulido. Se convirtió en un instrumento dental para hacer tratamiento de conducta. Pero pará. Porque lo más increíble es que lo hacía. Vos decís que, bueno, está. El que lo hacía no era dentista. Pero no había tutoriales de YouTube. No, pero lo que hacía era mucha osadía y muchas ganas de compartir y mucho ser mejor y pensar en el resto. Alguien entra, ahí dan los detalles en el libro, muy golpeado. Alguien sí que tenía conocimientos de odontología. Y al segundo día, imagínense una persona que está derrotada en lo político, sea el partido que fuera, perdió, lo agarraron en cana y está la dictadura. Saquen la cuenta, está derrotado, pero está golpeado, está torturado. Imagínense las cosas que ese cuerpo, esa alma, ese corazón vivió. El tipo al segundo día pidió que todos los presos pasaran a verlo. ¿Para qué? Para ver cómo estaba su dentadura.
para hacer un relevamiento de todos los dientes de sus compañeros. Lograron que entrara un libro de cómo se creaban dentaduras postizas. Se pusieron a fabricar dentaduras postizas. Hay que decir que había varios que habían perdido los dientes por la tortura. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los que armaron esa especie de laboratorio, de taller, tampoco eran expertos en dentadura. Bueno, las primeras las llamaron dentaduras pianos, porque eran todas iguales las teclas, como las teclas. Tenías unos dientes perfectos. Después, se notaba que no era tuya. Después mejoraron la técnica y quedaron dentaduras como la que puede tener cualquier cristiano. Pero, esto fue muy cómico cuando me lo contaban. Cuando me dicen, sí, Alberto, pero la primer dentadura la hicimos para un preso que no tenía un solo diente. Oh. Entonces, eso que ya era mágico, le pones esto otro. Digo, pará. Sí. Entonces, yo cuando los escuchaba y imaginaba y pensaba, digo, con todo respeto, yo por momentos siento que estos tiempos que se viven en general tienen una pátina gris. Una pátina, tan solo. Si este grupo de personas, en el peor momento, arman todo esto, ¿cómo los que no estamos en prisión, muchos... No podemos armar algo... No, pero muchos ya no solo no piensan, no sueñan, no trabajan que otro mundo es posible. ¿Cómo? Yo dije, yo voy a hacer un libro que también sea un vamos a andar como canta Silvio. Que sea también algo que diga, no crean esto que nos cuentan los profetas de la derrota, que nada se puede, que todo va a salir mal, que todo... que ya no hay más sueño, que no hay más nada en colectivo, que el individualismo, no es así. Aún en los peores momentos, acá, no en teoría, porque ¿qué es el socialismo? ¿Qué es una sociedad anarquista o comunista? Hay unas experiencias que sabemos qué pasó. Acá estos muchachos, que era gente joven en general, no sacaron un manifiesto socialista, vamos a hacer esto, lo vivieron, lo vivenciaron. Yo incluso por momentos, aunque parezca medio descabellado, cuando los escuchaba, me imaginaba alguna comunidad conocí testimonios, algunas comunidades hippies de otros muchachos que también tenían sueños, que después los absorbió el sistema. Pero por un momento demostraron que también se podía vivir de otra manera. Y te agrego una cosa que vos planteás en el libro, y es que mucha gente dice, los presos políticos todos tenían una misma orientación ideológica, pero esto estaba muy lejos de ser así. Totalmente. ¿No? Porque había una cantidad de orientaciones, todos digamos revolucionarios, por decirlo de alguna manera, con diferentes maneras de encarar la propia revolución. Uh-huh. Y que en realidad fuera de los muros, no es que se llevaran muy bien o tuvieran grandes contactos, pero sin embargo ahí lograron convivir y formar esta comunidad. Totalmente, porque ya habían en alguna medida convivido, pero esta comunidad, ese es el término que lograron, uh-huh, fue a partir del golpe de Estado, tomando experiencias anteriores. Yo en el libro intento contar de la mejor manera que me pudiera haber salido eso que era sumar experiencias de otro momento histórico en el penal de Punta Carretas. En el libro cuento que cuando arrancó la huelga general en la dictadura, no es que unos dirigentes gremiales dijeron, vamos a hacer una huelga, ocupemos la fábrica. Ya esto estaba instrumentado desde 1959, frente al golpe de Estado en Brasil, porque preveían se podían venir otros golpes en América. Uh-huh. Estaba ya instrumentado. Cuando esa huelga la lleva adelante la CNT, era una única central, una convención de trabajadores, porque habían aprendido que no era buena cosa, como existían varias centrales, varios nucleamientos, no les daba fuerza. Era mejor tener una CNT. Cuando estos muchachos en el 73, en el inicio del golpe, arrancan con todo esto, no es que fueran unos profetas iluminados. Sí, tuvieron la iniciativa. Ya tenían los antecedentes, claro. Efectivamente. Ellos fueron como también de una u otra forma sumando. En eso de sumar, yo quise sumar a dos muchachos ya grandes, pero cuando niños fueron al penal de Punta Carretas a ver a sus hermanos. Sí, que están los testimonios de ellos. Claro, y lo sumé porque, para que se entienda el espíritu colectivo, sumé el testimonio de Luis Julien y de Quinto Lucas. Uh-huh. Siendo niños, ambos fueron a ver a sus hermanos, por lo tanto sus hermanos también son parte de este socialismo en el penal de Punta Carretas. De la OPP. Claro, aunque no participaron, porque mucho antes se fueron del penal y del país.
pero sus hermanos, sus fotos caminan con nosotros el 20 de mayo, y sus hermanos, bueno, uno es el papá de 2 niños que abandonaron en Chile, y el otro es el papá de una niña que un militar cruelmente la tuvo cautiva como botín de guerra durante mucho tiempo. Pero en esto de sumar, en una de las últimas charlas, uno de los integrantes me dice: che, Alberto, vos tendrías que ir a ver a Julio Marenales. Pero Julio tuvo ¿cuántos años antes? No, porque él trajo experiencia del penal de Miguelete, que en alguna medida quedó. Dije, bueno, ¿a usted le parece? Ya cuando se estaba metido en esta idea. Todo esto está reflejado en el libro, le digo a la gente. Yo hago como un titular. Marenales, el líder histórico, ¿no? Del movimiento. Me tomo el ómnibus, me voy a Salto, estaba viviendo ya en Salto. Cuando estoy por llegar a la capital, me llama su compañera, me dice: Alberto, no va a poder ser, se atacó de vuelta, está internado. No le va a pasar nada. Almuerzo y me pego la vuelta, pues salí de mañana. Me dice: no, por favor, él quiere verte, Alberto, quiere. Bueno, está bien. Me quedé con mi santa paciencia 4, 5, 6 horas ahí en la terminal. Me llama, me dice: Alberto, vení que ya puede hablar, que está. Bueno, allá voy. No me imaginé que iba a ir al hospital público, a una sala con 6, 7 pacientes. Que aparte de al de buscadores, decía uno, una cosa de un delirio. ¿Cómo anda Gorsi? Claro, un delirio. El Bambino Echegoyen como... Un delirio. Y yo con alguien que es un referente histórico en este país, que estaba allí en la cama, que quería hablar. Bueno, y ahí, de última, fue su última nota. Ahí me cuenta, él cuando entra en el penal de Miguelete. Estamos hablando del año 2019, por ahí más o menos. Sí, él en el penal de Miguelete, cómo ayudaba a los presos comunes, cómo generó algunas tareas, sí, algunas cosas, pero lo que me cuenta yo tampoco sabía, y tiene que ver con lo que pasó después en el 73, me dice: Alberto, yo vengo del Partido Socialista, yo soy hombre del Partido Socialista en mi formación. Los socialistas en todo el mundo, sobre todo en Europa, siempre se negaron a estar con presos comunes. Es más, armaron petitorios, armaron manifestaciones pidiendo que a los presos políticos los separaran de los presos comunes. Bueno, nosotros al revés. Nosotros queríamos estar con los presos comunes porque son compatriotas y queríamos ayudarlos y queríamos entenderlos y que nos entendieran. Bueno, justamente te iba a preguntar por eso, porque es muy destacable también cómo se juntaron las diferentes vertientes que iban llegando como presos políticos, pero el relacionamiento que tuvieron con los presos comunes. Claro. Que fue impresionante. En el abuso está, en el libro de Fernández Huidobro está también muy bien graficado eso. De hecho, se escapan 3 presos comunes también, además de los Tupamaros. Pero claro, uno piensa, es difícil, ¿no? La convivencia, y sin embargo, debe haber habido problemas, claro. Obvio. Pero hubo una adaptación, ¿no? Sí, y también hubo una firmeza. Allí Marenales es uno de los que cuenta. No quiere spoilear. No. Hay que leerlo, libro. No es eso, es que no quiero que se entienda mal. Cuenta un momento, alguien en el comienzo, en el 73 no estaban todos juntos. Un preso común se quiso meter y amenazó a un preso político y le avisaron que eso no era así. No era así. Que no corría por ahí. Y que si seguía jodiendo, para hablar claro y pronto, que usaron otro término, lo picaban como un queso y lo tiraban a las alcantarillitas así del penal para que se lo comieran las ratas. Bastante específico. Para que se entienda. También tuvieron que imponer en un momento. Esto fue sobre todo cuando recién ingresaron los Tupamaros, que eran muy pocos frente a. Dijeron, bueno, estos son. Había que marcar la cancha. Pero también, marcando la cancha, hay una historia que yo la conocía, capaz que muchos la conocen, que es la de un preso que se enamora de una vecina. No, pará que te iba a preguntar por eso. Bueno, hago una pausa. No me lo respondas ahora. Pero no sabes lo que es, Andrés. Yo no entiendo cómo esta historia no está en Netflix. Te digo la verdad. Bueno, ahora. No, porque es increíble. Ya varios me dijeron que esto tiene que ser una historia de Netflix. Yo estaba leyendo y yo decía, yo tengo que escribir un libro de esto. Esto es muy fuerte. Es la historia de la coneja o de la burguesa, como le decían también. Sí. Porque había un preso que miraba a una señora que salía de la casa por la ventana. Ay, me muero. Y bueno, después contá vos lo que pasa, porque sinceramente yo no podía creer lo que estaba leyendo. Esa historia en alguna medida se conoció, que es este. Yo no la conocía. Bueno, no te digo, pero yo conocí la otra parte del personaje, que lo hace todavía
más luminoso. Casi 3 años estuvo bichando a una mujer que le pusieron la coneja. Ay, porque salía de la casa con muchos niños. Ay, me muero. Pero después se enteraron que la burguesa. Le decían la burguesa. Mi puta carrera, la burguesa coneja que salía allí, como después se enteraron que en realidad era maestra, no sé qué. La coneja, hasta que un día este preso se le ocurrió. Y la bichaba. Qué sé yo, se le ocurrió otro preso que salía que le mandara una cartita, porque en lo previo al 84, ella puso una banderita del Frente Amplio en su coche. Dije, bueno, la coneja. Wow, es la nuestra. Claro. Tengo chance. Coneja. De una u otra forma arrancó esa historia. Se escribían se miraban con binoculares, con unos carteles que hizo la hija de la coneja. Hacían letras con espumaplas. Sí, con se iban escribiendo. Se iban escribiendo. Bueno, de casa a la cárcel. De la cárcel a la casa, de la casa a la cárcel. Terminó en un romance, terminó en una pareja que, bueno, hasta que este compatriota no, porque es argentino, hasta que estuvo con nosotros, estuvo ahí hasta que tomó conejeando. Estuvo conejeando. ¡Qué locura! Yo conocía más o menos esta historia, tenía una referencia, pero no sabía que este personaje, lo cual también habla del poder de transformación del bicho humano. Este personaje era un delincuente común que vino aquí en las bandas del Mincho, allá por la década del 60, bandas de delincuentes salvajes, tienen un tendal, en fin, salvajes. Estaba allí en prisión, logran convencerlo, o él se convence, se hace de izquierda, se hace Tupamaro, él se escapa, después lo agarran de vuelta. Más salvaje todavía. Sí, más salvaje. Pero aparte del salvajismo que venía, la transformación, esta historia de amor que parece Epanefli, encima, yo no sabía, y creo que casi nadie sabe, estos muchachos que vivieron el socialismo en el penal de Punta Carretas me cuentan, cuando alguien se rayaba, se enloquecía, lo dejó la mujer, perdió un hijo, la mamá murió. Las cosas... Sobre todo lo de la mujer y la mamá eran las cosas que... Lo más común, sí. El que se raya empieza a caminar solo. El que se le pegaba y no se apartaba de él hasta que hablara, hasta que contara, hasta que largara qué le pasaba, era este personaje. El que... Lo mismo hizo con la coneja. Claro. Pero siempre hubo deporte, siempre jugaron, hay chanzas de cosas que pasaron allí, desde la época de Otero, cuando estaba al frente del penal de Punta Carretas. Pero este personaje fue uno de los que instrumentó el deporte, los campeonatos. Ya no eran comunistas contra Tupamaro, el piso 1 con el 2, las celdas pares contra... No, era todos con todos. Era una integración distinta. Él fue también el alma mater de esa actividad deportiva, cultural, política. Entonces, todo eso junto, no sé... claro, era mucho más que un voyeur simplemente, sino que era un tipo, obvio, una cabeza superior. Total, una esquelita. Totalmente. Y después le ponía las letras. Y la transformación de una persona. Claro. La transformación de una persona. Es el mismo salvaje que después, claro, la transformación de una persona. Y también cosas menores, que yo confieso, a mí siempre me llamó la atención el abuso, que por supuesto, esa fuga que está en el récord Guinness, todo lo que pasó. Pero también la de la carbonería, los anarquistas. En el 1931. Claro, pues. siempre me llamó la atención. Que también está en el cine, es una película. Pero yo no sé si está en el cine o si los que saben de la fuga, la carbonería, saben que vino una pareja con su hija y estuvo 1 año viviendo frente al penal para hacer el túnel. El compromiso con una causa, con compañeros. 1 año. Hay que venirse y en Argentina. Hay que venirse de Argentina a Uruguay 1 año con una pequeña para liberar a los compañeros. Está loco. Bueno, también me enteré que la cárcel de Punta Carretas, y lo cuento allí, más allá que cuento también porque se llama Punta Carretas, que el señor Sanguinetti, el apellido Sanguinetti, está unido al comienzo y al final del penal de Punta Carretas. Un Sanguinetti tuvo que ver con el diseño de la cárcel. Otro Sanguinetti en la presidencia fue el que cerró el penal de Punta Carretas. Y un diputado colorado del grupo de Sanguinetti era el ministro del Interior cuando cerraron la cárcel, y curiosamente fue 14 años
parte del directorio del shopping Punta Carretas. Casualidad. Sí, y accionista. Historias que tienen que ver con Uruguay. Bueno, ¿cuán importante fue para vos escribiendo este libro que haya un memorial allí? Bueno, fue... Porque aparte es un lindo lugar, ¿no? Es un lindo lugar, yo les digo a los compañeros de eso mismo, es un lindo lugar. Hay varios sitios de memoria, por suerte, en Uruguay. Tendrían y deben haber más. Tenemos que recuperar la casa de Punta Gorda. Es una vergüenza que sea cosa privada. Tiene que ser un lugar de memoria. Por ejemplo, es una vergüenza que la casa de Elena Quintero esté un militar. Es una vergüenza. Hay varios sitios de memoria. Para mí hay dos que reúnen la condición de memoria, la condición de homenaje, pero de integración. Me parecen que quedaron muy bien logrados. Uno es el que homenajea a las mujeres presas, que está en la circunvalación del Palacio Legislativo, que es una suerte de redondel, que dejaron los árboles, que es un paseo integrado al lugar. Y otra es que vos cerrás el libro contando un poco, ¿no? Sobre cuento un poco allí, pongo la foto de Aldo Novic, una foto de la mesa memorial, pongo el nombre de todos los que pasaron. De todos, sí, son varias páginas, ¿no? Sí. No, porque lo quise poner también, no chiquitito, no como para poner, no, quise homenajearlos. Así, sí. Acá está la foto, mirá. Entonces, esta mesa memorial, habían 40 propuestas de qué hacer, cómo recordar que hubo una cárcel allí. Salió esta. ¿Y por qué una mesa? Porque la mesa es casi como era la mesa que estaba dentro del penal antes que le pusieran una reja en el medio de la mesa. Eran tablones, donde estaba de un lado la familia, de otro lado los presos. Entonces, en alguna medida quisieron homenajear a la familia, la convivencia, los alimentos como elemento de integración cultural, y también que sea un espacio para los vecinos. Si vos vas al shopping de Punta Carretas, vas a ver gente tomando mate, gente tomando una cervecita, gurises, la mesa, y el que quiere ve y pregunta qué es eso. Sí, es una manera también de que el vecino se apropie, ¿no? Claro, se apropie y se adentre en la historia que no tiene por qué conocerla, porque lamentablemente muchas veces no se conocen este tipo de historias. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que ahí hubo una cárcel. Sí. ¿No? Lamentablemente. No, y la izquierda, en general, es muy mala comunicando, muy mala. ¿Qué tema es ese? No tiene medios, no ha construido casi nada, a tal punto que para la presentación a mí se me ocurrió invitar a la Guardia Vieja de la Falta y Resto, para que salieran de adentro del shopping, de adentro del penal, cantando, y se encontraran con otros muchachos grandes que eran los presos, que también construir memoria en el canto. Y fui a ver al Piruja Brojo, que es junto a Franco Castro, los dos que crearon la Falta y Resto. Me dice, ¿cómo no, Alberto? Sí. Y fueron los dos, ¿no? Claro, fueron. Pero me dice, ¿dónde queda esa mesa? Le digo, mira, la mesa está en la entrada del shopping. Me dice, Alberto, perdóname. Él tuvo un problema de corazón. Tiene que caminar todos los días. Él vive frente a la cancha de Defensor. Va caminando todos los días desde su casa hasta el shopping Punta Carretas. Él no sabía que estaba esta mesa. Y no la había visto. Él no sabía que estaba esta mesa. O sea, que no la vio en el noticiero, no la vio en la radio, él participa en las redes, no la vio él cuando iba físicamente. Entonces, lo presentamos ahí en la mesa, porque también la presentación quería ser construcción de identidad, construcción de memoria. Uh-huh. Y hablando de eso, y ya para ir cerrando, sí. ¿Considerás que en los últimos años ha habido como un intento de imponer un relato diferente del pasado reciente, o sea, más cercano al de los dos demonios, a la eliminación del concepto de terrorismo de Estado? Sí, ¿considerás eso? Y atado con eso, ¿qué tan importantes son este tipo de producciones, ya sea literarias, ya sea audiovisuales, como para rescatar la memoria, digamos, ¿no? Me parece fundamental. En parte hice este libro por eso, porque no solo coincido contigo, sino que se viene más, porque es una cuestión mundial. Se viene una ofensiva de reconstrucción de la memoria, una ofensiva de descalificar a los luchadores, a los movimientos sociales, a todo lo que significó la construcción de un mundo mejor. Siento que es fundamental, y en todos los planos siento que tenemos que dar la batalla. Yo en ese listado que pongo allí en el libro, sí, donde están todos los presos, quise mantener el espíritu de Crisol, que ellos, luego de muchas discusiones, decidieron que estuvieran todos los presos su nombre en la mesa. Yo los puse a todos, pero a uno le puse un brochazo negro por encima. Se ve quién es, pero hay un brochazo
porque me parecía que él no podía estar en un plano de igualdad con el resto de los presos. Hablo de Héctor Amodio Pérez, porque es el símbolo de la traición. Y como el libro también pretende ser un homenaje, y que esté el nombre de todos los presos, que esté la foto de esa mesa memorial, no podía estar él en un plano de igualdad. Porque en este país hubieron otros presos que se quebraron y algunos que se vendió. Muy pocos, pero existieron. Él es el símbolo de la traición. Como José Nino Gabazo es el símbolo de la represión. Otros torturaron igual que él, mataron, violaron, pero el símbolo es José Nino Gabazo. Cuando encima me enteré, hace un tiempo, que Amodio Pérez cuenta que de jóvenes se conocían y eran amigos, cosas que yo no sabía y casi nadie sabía, y que antes que muriera Gabazo lo fue a visitar varias veces a intercambiar información, y por supuesto no compartió nada de los niños botín de guerra, por ejemplo, o de los muertos. Se supone que tenemos que encontrar detenidos desaparecidos. Quise que estuviera, pero de esa manera, porque este libro pretende dar batalla e ideas contra eso que se viene, que está, pero se viene con más intensidad. Alberto Silva, muchas gracias. No sé, compañeros, si quieren agregar alguna cosa más. No, me quedaron algunas dudas respecto a lo último que decías de este proceso de recontar la historia y un poco lo que estabas diciendo. ¿Pensás que el triunfo del Frente Amplio puede llegar a, de alguna manera, frenar ese proceso, sobre todo en materia de políticas educativas? No, teniendo en cuenta los textos que hablan, eliminaron el concepto de terrorismo de Estado. Claro, una vergüenza, ¿no? En ese plano sí siento que se puede revertir. Yo me refiero a otro plano. En los medios, en los grandes medios de desinformación, en lo que tiene que ver con las redes. Allí se viene, y bueno, es público, hay gente que se está organizando, que está diciendo lo que va a hacer. Hay representantes en el Parlamento que ya dicen que van a ser más de derecha que lo que eran. Se viene una gran confrontación ideológica, indudablemente. Hay una intentona de reconstruir a los libertarios argentinos. Hay una intentona de el mismo patoteo de alguna gente de Trump. Eso se viene lo de Vox. Ya está. Se va a venir con más. Está latente Bolsonaro en Brasil también. Por ejemplo. Va a estar Milei en ADM ahora. Sí, por ejemplo. ¿Y cuánta gente quiere ser como él? ¿Cuántos intentaron en la campaña parecerse? ¿Cuántos en las redes ustedes ven que dicen, hace falta que venga un Milei, yo soy un Milei, vamos a juntarnos? Ahora, en este momento. No, y lo último que te quería preguntar es, vos hablaste, el símbolo de la traición, símbolo de la represión, y del otro lado, por ejemplo, hablabas también críticamente de la comunicación de izquierda. ¿Pensás que Germán Araujo es así como un símbolo de la resistencia? ¿Y qué otros símbolos hay de este lado, digamos? Es bravo, porque hay muchos. Germán es un símbolo. Germán es un símbolo clarísimo de cómo desde la izquierda, con pluralidad, se puede construir identidad. Yo tengo el honor de haber sido parte de dos proyectos radiales de distinta orientación ideológica, pero los dos fenómenos en Uruguay únicos. Uno es la radio, porque Germán, después que la logró abrir después de la huelga, no le quiso poner nombre, y otro es X44 Panamericana, la radio de la gente. Desde la izquierda, dos pudieron ser. Panamericana estuvo segunda, Monte Carlo únicamente no ganaba, y la 30 logró ser un faro en la dictadura que le escuchaba medio país, por no decir casi todo el país. Alberto Silva, muchas gracias a ustedes por compartir este rato con nosotros. El libro está en todos lados, ¿no? El libro está en todas las librerías. ¿Y se puede decir el costo? Porque yo 640. 600, pero los vale. No. Los vale. Es muy ágil para la lectura. Se vienen las fiestas. Intenté también eso, ¿no? Capítulos cortos. Bueno, también siempre discuto. Está bien lo que está adentro, pero está bien. También hay que pensar cómo se lo presenta y cómo se lo cuenta. Intenté que fueran capítulos cortos, que cualquiera que no esté metido en esto lo pueda leer, que fuera ameno, claro, y que dejara algo, ¿no? Lo distribuye Guzzi.
esto significa que está en todo el país. Si en alguna librería no está, le decís, mira, Hay que llamar. a Guzzi. Hay que llamar. Y al otro día lo están llevando. Y no se rompan la cabeza si ven que los testimonios no tienen, digamos, quién Está lo hecho dijo. adrede. Ok, yo leía varias veces para atrás, pero para ¿quién lo dijo? Y después me di cuenta, después en Santiago Díaz, medio lento, se dio cuenta que era por Guzzi. Igual tenemos el contacto y cualquier cosa le manda. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar. No, de vuelta, muchachos. Un gusto. Vamos nosotros.